Buenas, hoy voy a presentar un resumen de un fragmento del libro Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, tomo 1. En un primer momento se ve Pitágoras y los llamados pitagóricos. Da una pequeña reflexión acerca de la vida de Pitágoras y pues cómo surgen estos llamados pitagóricos. Pitágoras nace en Samos y vivió en el siglo VI hasta el siglo V, a principios del siglo V. Su vida está marcada por viajes, experiencias en diferentes culturas, incluyendo Egipto, Creta y otros lugares. Sin embargo, los detalles de su vida son inciertos y se han creado mitos y leyendas en torno a él. Los pitagóricos difundieron sus enseñanzas en varias ciudades de Italia y Sicilia. Su pensamiento original como tal no se tiene un gran conocimiento acerca de este, debido a que faltan fuentes fidedignas. La escuela pitagórica se caracterizaba por su naturaleza religiosa y secreta. Se basaba en reglas de convivencia y conducta, y los postulantes, los adeptos, pues compartían las enseñanzas y su difusión de esas mismas enseñanzas eran prohibidas, que se mantenían solo en un grupo reducido. Aunque los pitagóricos escribieron bastante poco, se cree que enriquecieron su doctrina a lo largo del tiempo. En general, los antiguos filósofos consideran a estos pitagóricos un grupo unificado, ya que en sus bases de enseñanza hay una substancial consistencia, hay una base firme, una base sólida. En un segundo punto nos habla de los números como principio. Eh, Había un pensamiento pitagórico y su visión de que el número es el principal fundamento de todas las cosas. Se creía que las matemáticas eran esenciales para comprender el mundo y los números eran la base de todo. El descubrimiento de la regularidad matemática en todas las cosas fue impactante para los pitagóricos y provocó un cambio en su perspectiva, marcando un hito en el desarrollo del pensamiento occidental. También se descubrió la música y pues cómo estos correlacionaban la música y las matemáticas. Eso les llevó a explorar diferentes relaciones armónicas en los sonidos. Además, la influencia de los números en el fenómeno del universo, como en el tiempo, las estaciones, los ciclos biológicos, llevó a descubrimientos pitagóricos que encontraron correspondientes a diversos fenómenos y los números, ¿no? Entonces, estos relacionaban esos fenómenos con los números. Por ejemplo, la justicia, lo menciona la justicia con el número 4 o la inteligencia con el número 1, y así. Eh, Desarrollaban esto de tal modo que creían que el principio fundamental de todo estaba en los números y pues regularizaron o encontraron distintas regularidades en las matemáticas, que estas mismas provenían del mundo natural y en la música, y le atribuyeron diferentes significados simbólicos a estos números, tanto en la vida como en el conocimiento. Como siguiente punto tenemos los elementos de los cuales derivan los números. El texto explora elementos que derivan de estos números, pero según la visión pitagórica. Estos números se componen en una cantidad indeterminada y se van determinando progresivamente. Hay una cantidad ilimitada que se va combinando con un elemento limitador, y estos generan los números. Los pitagóricos consideraban que los números mmm, tenían dos distinciones. La primera eran los números pares y los impares. Los pares eran números perfectos y estos eran determinados, eran mmm, predominados por lo indeterminado, mientras que los impares eran números perfectos, debido a un elemento limitador. Los pitagóricos asociaban características simbólicas a los números. Los impares eran masculinos, los pares eran femeninos. Los impares eran cuadrados, los pares eran rectangulares.
Entonces ya se daba una especial importancia, ya que el origen de todo eran los números, tanto impares como pares. Pasamos a un siguiente punto, que es el paso desde el número hasta las cosas y la fundación del concepto del cosmos. Se explica cómo los pitagóricos van derivando las cosas físicas y el mundo a partir del número. Para ellos, los números eran concebidos como puntos o masas sólidas, lo que permitía el paso desde los números hacia las cosas físicas. Esta concepción se relacionaba con la antítesis entre lo ilimitado y lo limitador de un sentido cosmológico, donde el vacío se podría decir que rodea todo y es inspirado por uno, o sea, por un uno que es un número perfecto, es impar. Y este da origen a las cosas, da origen a diferentes combinaciones, números. Esta idea se la guardaban y pues trataban de hacer una similitud con los pensamientos filosóficos de Anaximandro y Anaxímenes. Además, que Filolao identificó los 4 elementos con los primeros 4 sólidos geométricos, lo cual se basaba en analogías sensibles. A partir de esta idea, los pitagóricos llegaron a una conquista fundamental, llegaron a una conclusión. Si el número es orden y todo lo determinado por el número, entonces todo está determinado por el orden. ¿Ya? El número es el orden y todo tiene un número, todo tiene un orden. Por lo tanto, estos lo llaman cosmos, el universo, que significa orden en griego. Esto para ellos es algo muy significativo, porque los cielos en su movimiento armónico producen una música celestial que no es percibida por nuestros oídos, pero refleja de cierta manera un orden y una armonía en el mundo. Con los pitagóricos el pensamiento humano dio un paso importante y pues se dio un orden o una forma ordenada de ver el mundo y una forma razonable, guiada por la razón, rompiendo ideas incomprensibles. Para ellos el número expresa el orden, la racionalidad, la verdad y todas las cosas conocidas poseían un número. No eran cosas que estaban al aire, sino que todo tenía un orden. El orden era la base del cosmos. Bueno, pasando a otro punto, está Pitágoras, el orfismo y la vida pitagórica. Se nos menciona que Pitágoras defendía una doctrina de metempsicosis, que implicaba la reencarnación del alma en diferentes formas de expiar una culpa originaria. A diferencia de los órficos, los pitagóricos modifican el orfismo al enfocarse en una ciencia como medio de purificación. ¿Ya? Era un modo con el cual ellos podían, de alguna manera, limpiarse y sacarse las imperfecciones del mundo. Junto con una práctica moral rigurosa, estos pues adquieren este modo de vida, ¿ya? Los órficos confiaban en los rituales mágicos, los pitagóricos en la ciencia y en la matemática veían un camino de purificación y estos, como anteriormente se mencionó, normaron casi todas las prácticas. Y pues la vida pitagórica se diferenciaba de la órfica por una ciencia de más alto misterio y pues una cultivación de una comunión divina como objeto final, ¿ya? No hablando en un sentido teológico, sino que ellos buscaban la perfección de alguna manera. Y por último, el último punto, que es lo divino y el alma. Se menciona que los pitagóricos vinculaban lo divino con el número, específicamente con el número 7. No se menciona tanto un absolutismo referente a la teología, sino que se considera que el 7 era un señor de todas las cosas, un regente, un Dios eterno, un ser sólido, inmóvil,
Igual, asimismo, se menciona con claridad la relación exacta entre el alma y demonio, y los números para los pitagóricos se plantea que las almas individuales no pueden poseer un número idéntico. Todos tenemos una diferencia, en todos hay un código, por así decir, una variable que nos hace diferentes. Algunos pitagóricos identifican el alma como una armonía de elementos corpóreos, también para evitar ciertas complicaciones o agregar una doctrina de alma sensible. Como mencionaba, tratar de alejar esto de un tema teológico y hacerlo más filosófico, más razonable, más humano. Sin embargo, a pesar de toda esta teoría, Platón replantea la problemática del alma y pues ya fundamenta esto sobre una base más filosófica. Ese sería un poco el resumen de esta lectura, pues se concluye en que hay bastante, hay bastante influencia de Pitágoras hacia una doctrina posterior, una doctrina filosófica basada en que los números son eternos. Los números dan a conocer nuestro ser y dan a conocer nuestra existencia. Eso sería todo. Muchas gracias.